Jesús, la Navidad significa fiestas, viajes de placer, vacaciones, compras, regalos, etc. Para nosotros los cristianos significa que un día, no importa la fecha, nació el Salvador. La palabra dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso te deseamos aquí en Radio Poder, ¡Feliz Navidad! Sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Muy buenos días, saludos a toda nuestra fiel audiencia que nos escucha a través de Radio Poder, aquí en la región del área metropolitana, en el 1030, en la frecuencia 1030, Maryland, Washington, Virginia, partes de West Virginia, pero para los que nos escuchan en Pensilvania, en el sur de Filadelfia, en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, sur de New Jersey, canal 63.11, nos escuchan también a través de 1590 en esta región que acabo de mencionar. Bueno, qué bendición poderles saludar y compartir de esas cosas buenas que Dios siempre tiene para nosotros. Hoy tengo una invitada muy especial y quiero darle la bienvenida. Ella es la hermana Silvia Roca. Ella dirige un ministerio, una fundación que tiene por nombre Ejército de Mujeres Cristianas. Y quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está, hermana Silvia? Bienvenida a Radio Poder. Gracias, hermana Ruth. Es un placer realmente estar acá compartiendo con ustedes hasta que llegó el momento que Dios tenía preparado para que empecemos este programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Me da muchísimo gusto recibirla en el programa, aquí en el micrófono oficialmente, porque también los martes a esta hora van a estar escuchando su programa. ¿De qué se trata el Ministerio Mujeres Cristianas? ¿Cómo nació? En la Biblia dice, en Isaías 40:26, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, qué lindo nombre. Entonces en la Biblia dice, habla mucho de el ejército de Dios, Jehová de los ejércitos. Yo como madre, como mujer, Dios me llamó estando sola, con 2 hijas mujeres. Entonces vi la necesidad de prepararme por preguntas de mis hija adolescente y otra joven. Hay muchas preguntas. Y aquí le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tiene de haber conocido a Jesús? Son 12 años, este es mi año de graduación. Este es 12 años. 12 años. Muy significativo el número 12. Hermana Silvia, usted es originaria de Bolivia y vivió en el estado de la Florida. Y hace 7 años me contaba que ahí donde inició el ejército de mujeres cristianas. Sí. Bueno, yo vivo en Estados Unidos hace 21 años. Yo me vine de Bolivia en el 2000. En el 2000, con mis hijas pequeñas. Vine acá, mi madre y mis hermanos vivían acá. Entonces vine a que mis hijas estudiaran, supuestamente por un tiempo, a estudiar inglés, y decidimos
quedarnos. A ellas les gustó mucho la educación acá, entonces decidimos quedarnos. Y por 15 años estuve acá. Conocí al Señor en el 2009. En el 2009 hubieron eventos en mi vida que me llevaron a completamente levantar los ojos y decir, solo Dios puede ayudarme. ¿Y usted había escuchado del Señor en su país natal, Bolivia? Me imagino, porque bueno, el Evangelio ha corrido por todo el mundo. ¿Cómo es que llega a tomar usted esa decisión? Bueno, no fue una cosa muy fácil, porque nosotros venimos de una religión tradicional, de costumbres y más que todo por tradición, porque en realidad no teníamos una religión, no éramos devotos que íbamos ni nada. Yo tuve una relación de pequeña muy informal, muy bonita con Dios. Yo a la edad de 6 años me encontré un crucifijo en la calle. Tenía 6 años y un tío me dijo, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces yo empecé a hablar con él como Diosito. Sí. Era lo que tenía. No fui no fui instruida en la religión. Sí. La verdad que iba a la iglesia a matrimonios, bautizos, todo lo que hacen en Bolivia, que es muy tradicional. Pero fue acá cuando llegué a Estados Unidos que empezamos a ir a una iglesia cristiana justamente por las ayudas que daban, que te atraían con repartición de comidas, íbamos a hacer de voluntaria en el barrio. Entonces, y empezamos a ver, pero no tuve un encuentro con Dios hasta el 2009. ¿Cómo fue ese momento del encuentro con el Señor? Lamentablemente tuvo que ser por trituración, ¿no? Mi hija tuvo hubieron eventos en mi vida que fueron marcando ya pérdidas, traiciones, malas decisiones en trabajo, enamoramientos, rupturas, hasta que mi hija se enfermó. Y ahí es un quebrantamiento que a uno como madre le tocan a los hijos y recién reaccionamos, ¿no? Sí. Y ese fue mi caso. Entonces yo levanté los ojos y dije, solo Dios puede ayudarme. Y llamé a un primo mío, pastor, y él me mandó a un evento en Miami, que era un evento no sé si, todos conocen el CAP, los eventos del Pastor Maldonado. Pastor Maldonado en Miami. Y él me comentó que Cash Luna estaba siendo usado en sanidades. O sea, yo hablé de la enfermedad y él me dijo, Dios solo me puede ayudar. Entonces me dice, llévala a este evento. Y yo fui por fe. Claro. Y ahí Dios empezó a actuar conmigo. O sea, fue impresionante, pero yo recibí el milagro que buscaba. Y así empecé. Y cuando yo fui a la iglesia, levanté la mano y fui el día del Padre. O sea, levanté la mano con mi primo que había venido de Bolivia y me llevó al servicio, a la iglesia. Yo levanté la mano y pasé. Todavía quería que él pase conmigo. Pasé y ahí fue donde Dios empezó a sanar mi corazón. Yo fui y abrí mi corazón, ahí lloré hasta que me cansé y... Ese fue el momento crucial, digamos, cuando ya ese encuentro personal con el Señor. Y de ahí su vida cambió. Me contaba usted fuera del micrófono antes de entrar al programa de que a veces usted se levanta en las madrugadas leyendo, o sea, el enamoramiento que viene después de ese encuentro con el Señor y de leer su palabra, de esa carta de amor que muchos así le llaman a la palabra de Dios, a la Biblia, que dejó Dios para nosotros. ¿Y cómo es esa experiencia? Cuéntenos. Bueno, resulta que cuando yo me convertí, empezó a hablarme Dios directamente. O sea, fue por sueños, una forma muy especial conmigo. Y yo lo único que hacía era leer la Biblia. O sea,
empecé a llenarme porque no sabía nada de Biblia, no sabía ni siquiera un versículo de memoria. O sea, nunca claro, estudié. Nunca había leído la Biblia. Sí, entonces cuando me decían, yo tenía una hija de 15 años y una hija de 20, 21 años, entonces empecé a prepararme porque me preguntaban, ¿dónde dice esto que es prohibido? ¿Por qué no hay que hacer esto? Los cristianos son todo es prohibido, todo es pecado. Sí. O sea, había mucha pregunta. Entonces yo empecé a prepararme, a leer la Biblia. Empecé a estudiar, empecé estudiando teología, consejería, justamente por ganarme a mis hijas, por saber qué responder. Y ahí nació que mientras más leía la Biblia, más veía que sabía menos. Más entonces me vino también, un hambre por sí. saber, empecé a escucharla, empecé a buscar en todas las versiones, la puse en audio, en CD, en películas. Empecé mañana, tarde y noche una búsqueda por saber más de lo que Dios dice. ¿Y cómo encuentra usted ese llamado que Dios le hace para comenzar el ejército de mujeres cristianas? También fue así, o sea, todo fue ahí, ¿no? todo fue una combinación de una todo. combinación. En el ejército natural yo trabajé por muchos años en Bolivia con las Fuerzas Armadas, proveyéndoles. Y una vez tuve una revelación de que decía, nos llamaba como soldados, nos llamaba como el ejército de Dios, como le decía, él cuenta, él va. Y las luchas que tenemos no son carnales, como dice en Efesios, claro, que es una de las cosas más importantes que me dio, que les voy a leer, 2 de Corintios, que es nuestro lema, ¿no? 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Son poderosas en Dios. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces de ahí sacamos esto y que sabemos que las mujeres tenemos una asignación. Como le decía, más que todo como madre, yo vi la necesidad de aprender de Dios cómo. Dice la Biblia, hijo mío, no deseches la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Exacto. Entonces la madre es la que direcciona. Nosotras desempeñamos un rol muy importante en el hogar. Así es como una columna. Es. Porque nosotras somos, bueno, desde que tenemos a nuestro hijo en el vientre, luego lo entrenamos para la vida. Lo dirigimos. Sí. Lo dirigimos. Y el rol del padre es también muy importante, ¿verdad? Pero Instrucción. El padre da instrucción, da identidad. Exacto. Y la madre direcciona y instruye. Sí, de hecho, el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, tu abuela Loida y tu madre Eunice, la fe de que estaba en tu madre y en tu abuela. O sea, viene. Y hay que ir pasando esa antorcha. Ese es. Hijos. Y si la madre no sabe, esa viene desde la creación, ¿no? Cuando la mujer fue creada para ayuda idónea. La mujer tiene ese papel. Sí. Entonces, cuando el hombre cae, Dios le dice, y vas a ser, y la mujer va a ser compañera, ayuda idónea. Te voy a crear una ayuda idónea. Y le dice, cuando el hombre peca, le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, le dice Dios. Entonces, el hombre obedece más a la mujer que a Dios. Lamentablemente, tenemos esa influencia. Sí, entonces cuando Jesús, pecado, ¿verdad? Que está. Así es, cuando Jesús vuelve, a las primeras que se les revela es a las mujeres, porque eran las que estaban buscando a Dios. Sí. Y Él les dice, somos quizás más sensibles. Ve y vayan y díganle a los apóstoles que me vieron, que voy a alcanzarlos en tal parte. Entonces Dios mismo
restaura a la mujer y estamos viviendo en el siglo de la mujer. Hermana, ahí le pregunto, en el ejército de mujeres cristianas que ya usted está activa para desempeñar ese ministerio aquí en el área metropolitana y la gente, la audiencia, va a seguir escuchando más de este ministerio en los próximos meses. ¿Y cuál fue la visión o la misión que Dios le encomendó para iniciar esto? Exactamente eso. Estamos viviendo en esta época de conflictos, de situación muy problemática con los niños. Entonces la madre es la que tiene que pasar esa antorcha, como decía Timoteo, ¿no? Tu abuela y tu madre. Entonces Dios habla de 3 y 4 generaciones, es un Dios de generaciones. Sí. Entonces el proyecto es empoderar a la mujer. Todas somos cristianas, pero como el ejército natural recluta a los soldados para mandarlos a una guerra, a cuidar un territorio, a defender una frontera. Entonces lo mismo, Dios está preparando su ejército y su ejército de mujeres para que podamos tener estas armas para revestirnos con la armadura de Dios. Así es. Que está en Efesios 6 del 10 al 17, perdón. La armadura de Dios para que podamos resistir en este día malo. Ahora estamos viviendo días malos. Sí. Como dice en Jueces 5:7, que dice Débora, hasta que yo, Débora, me levanté como madre. Me levanté como madre en Israel, dice, porque estaba todo... No dijo como mujer. No, se levantó como madre. Entonces ese es el llamado del ejército de mujeres. A todas las hermanas, las mujeres cristianas, que sean parte de esto. Vamos a estar dándoles dirección, vamos a estar sanando, para enviar, para ayudar, está mi número de teléfono. Cumplir su propósito y misión. Sí, para darles consejería, para guiar en el cuidado de los hijos, en la instrucción. Eso me decía usted al principio, que esto nació para dar consejería bíblica. Así es. Porque en el mundo hay coach para todo, ¿verdad? En el mundo secular. Y es bueno. Pero siento que carecemos de una herramienta, así como mujer, para equiparlos para este tiempo, para este mundo en el cual nos ha tocado vivir, una sociedad muy humanista y muy indiferente a todo lo que sea Dios. Así es. Entonces ese es el lema y ese es el propósito, es unirnos como hermanas, como mujeres, como parte de este ejército de Dios, como mujeres maduras, conocedoras de la palabra, para saber el rol que tenemos y que tenemos que influenciar a nuestros hijos. O sea, no nos manda Dios a enseñarle al hombre. Ya no podemos hacer, pero sí estamos criando una generación que necesita saber de Dios, principios, valores y cómo se... Y no religiosidad, sino más bien enseñarles a cómo ellos se conduzcan en la vida. Porque, y cómo lo vamos a hacer también, hermana Silvia, con el ejemplo. Nuestros hijos son un reflejo de nosotros allá afuera. Que nos vean buscando a Dios, que nos vean seguir la instrucción de Dios y dirigirlos a ellos. Así como le dijo Timoteo, ¿no? Sí. Que avives el don de fe que hay en ti, que estuvo primero en tu abuela y en tu madre. Entonces eso es el sueño que tengo, que mis hijas, que mis nietos sepan que ese don de fe estaba en mí y estaba en su madre, que yo se los transmití. Y así, para que criemos una generación, somos las encargadas de cuidar este remanente, de proteger a estos niños que están siendo demasiado abusados, que están siendo lastimados hasta por los mismos padres ahorita. Entonces necesitamos levantarnos como madre a cuidar a nuestros niños. Así es. Otra cosa que surge en nuestro mundo y que va con esta misión que Dios le ha encomendado, hermana Silvia, nosotros nos preocupamos por la educación de los hijos y que ellos vayan a la escuela, que ellos estudien una carrera y que ellos se preparen para el futuro y que ellos tengan mejores oportunidades de las que nosotros no tuvimos, digamos. La mayoría de los que vivimos aquí somos inmigrantes, vinimos y tenemos tal vez prejuicios, pero al punto que quiero llegar es que en esa preocupación por darles lo mejor a los hijos y que creemos que en la escuela o en las universidades los van a educar conforme a la carrera, y es cierto en parte, pero la parte espiritual, la eterna, la de Dios, ese es el trabajo de nosotros.
Así es, hermana, así es, y es lo más importante. Porque ¿de qué final es lo más sirve que importante. les dejemos dinero, que les dejemos propiedades? Y que que le no le demos una dejemos buena a educación, Jesús. porque mire, las escuelas nos están robando a los hijos y Así las es. universidades les que están quitando la mentalidad de Dios. Completamente. Y los padres no se dedican, no se dan el tiempo de sentarse con sus hijos a los desafíos que van a tener cuando ellos vayan a la universidad, especialmente a la universidad, porque en la casa los tenemos nosotros todavía cuando están ahí en la primaria, la secundaria y todavía en la high school, pero la universidad, ahí. Así es. Y no se olvide de algo que dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se va a apartar de él. Exacto. Entonces es tan importante, es ese uno de los proyectos que tenemos, cuidar a los niños en la escuela. Después vamos a estar comentando sobre esos proyectos. Sí. Queríamos hacer conocer, pero vamos a empezar a cuidar a los niños desde el kinder, desde la Sí. escuela. Vamos a levantar un grupo de madres que vayan a proteger. Entonces estamos ahorita haciendo ese llamado a personas que necesiten o que tengan tiempo de voluntariarse para que les podamos dirigir cómo empezar a cuidar a los niños desde pequeños, cómo hablarles de la palabra y cómo meternos en las escuelas, meternos en la educación de ellos, cómo preparar a las mamás jóvenes que no saben cómo educar a sus hijos, que están siendo confundidos ahorita con tanta doctrina, Ideologías. sí, malísimas. Orientación. Orientación. Imagínense. Entonces, hermana Silvia, también, no sé si todavía tenemos unos minutos para hablar del proyecto de que va a haber más adelante del mercado. Del mercado gratis. Tenemos una... Eso me encantó, esa idea. Sí. Jesús lo primero que hizo, dice, cuando evangelizaba, antes de evangelizar o de hablarles, los invitaba a comer, no les daba comida. Entonces vino ese deseo como en Isaías 55:1, que dice, en resumen, ¿no? Vengan todos, compren sin dinero y sin precio. Entonces de ahí sale el proyecto de compren sin dinero. Sin dinero y sin precio, todos, dices, ¿no? Sí. Es un mercado gratis, o sea, free market. Acá se hacen esa flea market, ¿no? Que son los mercados sí. populares que hacen en los Y aún los bancos de comida le dan una bolsa a las personas y a veces le dan cosas que la gente no quiere necesita. ni va a utilizar ni va a consumir. Entonces a nosotros Dios nos ha dado unas conexiones nos han dado comida, nos están dando comida fresca, 40,000 libras de comida semanal podemos distribuir en estos mercados que vamos a hacerlos en diferentes lugares de barrios. Una vez a la semana, los sábados normalmente, vamos a hacerlos a partir de enero, vamos a estar dando instrucción dónde vamos a hacerlo, para que vaya la gente y compre un mercado sin dinero y sin precio. Exacto. Todos, o sea, no es que vamos a registrar quién viene, vamos a hacer esa repartición de comida. Es un mercado gratis que todos podemos ir a hacer un mercado ahí que necesitemos. Exacto. Por ejemplo, si yo quiero ir a ese mercado, ¿qué puedo esperar? Ahí va a ir a comprar leche, queso, huevos, frutas, verduras, todo quiero. fresco, todo lo que Y yo voy a necesite. elegirlo. Claro, no es que va a ir y que... Es un mercado simplemente que agarra una bolsa y va, yo necesito 3 galones de leche, 2 cajas de huevo, o solamente necesito verdura, o solo frutas, y lo que haya se lleva. O sea, el que necesite, vamos a hacer un mercado todos, dice todos. Dios no hace acepción de personas, ni dice quién necesita más o menos. Todos necesitamos y todos nos alimentamos. Entonces vamos a hacer eso y vamos a estar dando consejería y hablando con las personas. Yo les quería dar mi número personal. Claro, por supuesto. Ahorita puedo tomarme el tiempo de visitar a algunas mujeres que necesiten hablar conmigo. Soy consejera y es lo que puedo hacer, aconsejarles lo que Dios dice en la palabra y cómo guiar a nuestros hijos. Eso es importante lo que usted acaba de mencionar, hermana Silvia, porque a nosotros aquí en la radio nos llaman cantidad de veces personas pidiendo consejo. Entonces yo les voy a dar mi número telefónico, es el 703-861-4429. Yo estoy acá en el área de Fort Washington, estoy cerca
Washington, a Virginia y a Maryland. Entonces Sí. me puedo mover a cualquier parte y tengo tiempo estos días para hacer para visita, hablar con bueno. 7 mujeres al día. Puedo hacerles cita, puedo irlas a visitar y para aconsejarles y para ver en qué podemos ayudarles, en qué podemos servirles, cuáles son sus necesidades. Y por teléfono puedo atender a todas las que me llamen. Yo quiero que sepa la gente que también, si no alcanzaron a apuntar el teléfono, nos pueden llamar aquí a la radio y nosotros se los podemos proveer. 703-861-4429. Ya estamos a unos 3 minutitos de despedirnos, hermana Silvia. Lo que usted siente en su corazón compartir en estos minutos. Solamente eso, quería decirles que estamos para servir, que este es un tiempo que Dios está hablándoles a las mujeres que se levanten como madre. Principalmente a las que somos madres se nos da una sensibilidad más por buscar la ayuda de Dios para guiar a nuestros hijos. Y eso es lo que quisiera compartir, la fe que tengo, el amor por las Escrituras, el saber que la respuesta para todo está ahí, que dependamos de Dios, que hagamos de Jesús nuestro amor, nuestro todo, y que le transmitamos eso a nuestros hijos, que enseñemos desde pequeños a amar a Dios y a confiar en Él, porque vivimos en un mundo minado, que solo agarrados de la mano de Dios vamos a sobrevivir en estos tiempos de pandemia, donde ha venido mucha angustia, mucho miedo. Dios dice que Él nos ha dado su espíritu, no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, la salvación tan grande que Él nos dio es esa la que nos va a guardar, y no es ningún virus que nos va a matar. Exacto. Él nos va a cuidar y Él nos va a sanar, y si no nos sana nos va a llevar con Él. Lo importante es saber de quién somos y a dónde vamos. Es importantísimo eso. Entonces yo quisiera poner a disposición mi número de teléfono, incluso la página que acabamos de abrir del ejércitodemujeres.com, ejércitodemujerescristianas.com. Entonces ahí para que me manden mensajes o yo pueda contactarlas también. Y ya vamos a estar reuniéndonos y vamos a estar direccionando para ver cómo hacer y cómo ayudarnos, cómo unirnos entre hermanas, porque es importante, dice, somos piedras vivas y entre todas, en la multitud de consejos hay sabiduría. Correcto. Y Dios nos va a dirigir y nos va a hacer cumplir este llamado que es para todas. Es para Exacto. todas. El ejército de El mujeres ejército de cristianas. mujeres cristianas. Y si usted quiere hacerse parte de este ministerio y quiere hablar con la hermana Silvia, ya sea para consejería o para ser voluntaria también en los próximos eventos, que todo lo que viene, todos los proyectos, pues se pueden contactar con ella. Yo creo que Dios está preparando ese ejército Está de levantando. mujeres. Las conoce a todas, dice, sí. Las llama por su nombre. Correcto. Están todas ahí. Así Entonces, que nos gracias, vamos a hermana reunir. Silvia, por compartir introducir todo esto a nuestra audiencia, y gracias por el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, por el servicio que da a la obra de Dios. Gracias por estar aquí con nosotros y dejarse usar por el Señor. Gracias, hermanas. Es un honor de verdad servir a mis hermanas. Es un honor servir al cuerpo de Cristo. Amigos, así concluimos hoy esta transmisión. Aquellos que se han conectado en Facebook Live, les bendecimos en el nombre del Señor y sigan en sintonía de Radio Poder. Que Dios les bendiga.